Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Como siempre, un placer poder saludarlos a través del presente video. Hoy les quiero comentar acerca de algunos aspectos técnicos en cuanto a los detectores. Vamos a hablar un poquito de las frecuencias, de qué es una frecuencia, qué significa, qué ventajas tiene, qué desventajas tienen los detectores que trabajan en diferentes frecuencias. Existen, amigos, en todo el mundo dos tipos de detectores, o mejor dicho, son los más conocidos: los que trabajan por inducción de pulsos y los que trabajan por múltiples frecuencias. Los que son de inducción de pulsos, por lo general, tienen una característica muy especial, que no permiten la discriminación. Esa es su principal característica. Cuando te dan positivo al hacer una prospectación, por lo general no sabes si lo que está abajo es oro, plata, cobre, bronce, plomo, hierro, no se sabe, porque para todo pitan igual, pero tienen la gran ventaja que esos detectores, los que son de pulsos induction, por sus siglas en inglés PI, por lo general son los equipos que van más abajo, para eso están creados. Y por el contrario, los que trabajan con múltiples frecuencias, con VLF, tienen la principal característica eh, que nos dicen antes de escarbar qué es exactamente lo que está bajo la tierra. Si es oro, si es plata, si es bronce, si es cobre. Bien, los que son de multifrecuencias, por lo general, son digitales. Traen una pantallita donde te aparece un código y ese código tú lo interpretas para saber si es oro o si es plata o qué metal es el que se encuentra por ahí abajo detectando el equipo. Y existen diversas frecuencias a las que pueden trabajar. Los hay desde 3 kilohercios hasta 30 o 40 o incluso más kilohercios. ¿Qué son los kilohercios o qué son estas multifrecuencias, amigos, con las que trabajan los detectores digitales principalmente? Bueno, eh, hay algunos equipos que trabajan con multifrecuencias a la vez, es decir, con diversas frecuencias a la vez, pero también los que trabajan de manera individual, frecuencia por frecuencia. Solo por nombrarles algunos, por ejemplo, se me viene a la mente así rápidamente el um, Amphibio Multi, que trabaja con tres frecuencias, con 5, 14 y 20, o el Equinox, que trabaja con 5 frecuencias, 5, 10, 15, 20 y 40, y así les puedo nombrar varios. Pero, ¿qué significan estas frecuencias, amigos? Bueno, cuando un equipo trabaja, por ejemplo, a la frecuencia número 5, significa que cada vez que el equipo pasa eh, por alguna zona, está enviando 5000 veces los impulsos para hacer su búsqueda, 5000 veces por segundo. Es decir, si lo traes en la frecuencia 5, 5000 veces por segundo está lanzando los impulsos en la búsqueda de metales. Si lo pones a 10, pues se sobreentiende que está trabajando a 10,000 impulsos por segundo. Y así sucesivamente, los que los pones en la frecuencia 14, los que los pones en la frecuencia 20, significan que están trabajando a 20,000 impulsos por segundo en la búsqueda de tesoros o de cosas enterradas. Bueno, a mayor frecuencia, es decir, entre más alta sea la frecuencia en la que trabaja un detector, si tú lo trabajas, por ejemplo, a 20, en la frecuencia número 20, que es a 20,000 impulsos por segundo, significa que ese detector está buscando cosas muy pequeñas. Por lo general, los detectores que son especialistas en oro trabajan a frecuencias muy altas, que rebasan o que comienzan desde los 20 kilohercios en adelante, a los 30, a los 40, incluso hay otros que trabajan hasta a 100 kilohercios. Entonces, entre mayor sea la frecuencia, perdón, ando un poquito afónico, entre mayor sea la frecuencia con la que con la que trabajas, perdón, una máquina, eh, más rápido avienta el impulso y te puede detectar cosas más pequeñas. Por eso los detectores que son especialistas en oros trabajan a altas frecuencias. Y por el contrario, entre más baja sea la frecuencia,
más abajo puede ir un detector, porque busca cosas más grandes. Por eso los detectores que trabajan a frecuencias muy bajas por lo general son los que van más profundo. Pero ojo, no se confundan. Hay detectores, o la gran mayoría de los detectores que trabajan con tecnología VLF, es decir, con múltiples frecuencias, no son equipos que están diseñados para profundidad. No se confundan. No digo que no exista uno o dos, pero por lo general la gran mayoría está diseñado únicamente para discriminar. La tecnología VLF está diseñada para discriminación. Por eso hay algunos equipos que son los campeones, o algunas marcas que son buenísimas, que te dicen con mucha exactitud qué es lo que está detectando tu equipo bajo la tierra. Bueno, ahora bien, hay quien dice que si le pone una bobina el doble de grande a un detector, puede ir al doble de profundidad. Esa es una mentira, no es verdad. Sí se gana un poco de mayor profundidad, pero únicamente algunos centímetros. Les explico por qué. Si tú traes un detector con una bobina de 8 pulgadas y le pones una de 16, es decir, del doble de tamaño, y ese detector te agarraba con la bobina de 8 pulgadas una moneda a 20 centímetros, no significa que si le pones la de 16 te la va a agarrar a 40 centímetros. No es verdad, es una mentira. ¿Por qué? Porque todos sus componentes originales, las partes internas, las partes eléctricas que trae ese detector en su caja, en su cerebro, están diseñadas para trabajar a cierta capacidad, de tal manera que no puedes exigirle un poco más de su capacidad. Para ser más claros, amigos, si un detector le pones una bobina del doble de tamaño o más grande, de 2, 4 o 6 pulgadas más grandes de la que trae originalmente, lo único que pasa es que crece el campo de prospectación, pero no puede ir al doble de profundidad. ¿Por qué? Porque los impulsos que lanza un detector, dependiendo en la frecuencia que esté trabajando, los impulsos que lanzan tienen cierto alcance para poder regresar. Es decir, si tú lanzas un golpe fuerte, ese golpe fuerte tiene que tocar el metal, los impulsos tienen que tocar el metal y luego tiene que regresar hacia la bobina para que el detector capte, el cerebro capte e interprete lo que está detectando. Por eso es una vil mentira que cuando alguien le pone una bobina más grande piense que ese detector le va a agarrar el doble de profundidad. No es verdad, por las razones que ya les estoy explicando. El detector lanza el impulso hacia el suelo, este penetra las capas de la tierra, pero llega a una cierta distancia en que toca el metal que está detectando y debe tener la suficiente energía para regresar a la bobina y transmitirle al cerebro para que éste interprete lo que está detectando. Entonces, ponerle una bobina más grande a un detector no necesariamente significa que va a ir al doble de profundidad. Por estas razones que les explico, lanza el impulso, la bobina, pero si no tiene la suficiente fuerza para poder regresar, nunca va a captar aquel metal aunque esté en determinada profundidad. De ahí parte mi teoría y les afirmo con toda contundencia que todos los detectores tienen un cierto rango de alcance y aunque tú les pongas un vagón de tren, aunque les pongas un auto, jamás te lo van a detectar después de cierta distancia, porque el impulso que lanza la bobina viaja, pega en el objeto, pero no tiene la suficiente energía para regresar a la bobina e interpretar lo que está detectando. Entonces, amigos, pues ya no quiero hacer muy extenso este video. Ahí se los dejo, ahí se los comparto. Recuerden, por lo general, los detectores que trabajan con impulsos, que son PI, que son Pulsos Induction por sus siglas en inglés, son los que generalmente están diseñados para ir más abajo.
y los que trabajan con múltiples frecuencias, con VLF, son los que están diseñados principalmente para discriminar. No se confundan, amigos. De igual manera, por lo general, estos detectores, todos los que trabajan con multifrecuencias, no están diseñados para ir a profundidad. Es mentira quien les afirme o quien les diga que un equipo que están vendiendo por ahí en internet o en Facebook, que trabaja con múltiples frecuencias, vaya muy abajo. Esa es una vil mentira. Ojo, hay una cierta distancia en que los pulsos que lanza una bobina, dependiendo de su tamaño, se pierden y no guardan la energía para regresar. Entonces es absurdo que afirmen que un detector de características muy limitadas, es decir, con bobina muy pequeña, vaya a ir a cierta profundidad como lo afirman algunos en internet. Bueno, amigos, por ahí se los dejo este video. Si tienen alguna duda, consúltenme. Les digo que preferentemente me manden inbox, porque muchos me preguntan y se quejan y se enojan porque no les contesto de manera pública. La pregunta más recurrente, que cuál equipo recomiendo, que cuál marca, que cuál modelo. Amigos, nunca esperen que les dé una respuesta pública. Todo aquel que quiera una asesoría, mándeme inbox y una vez que la reciba, conforme tenga tiempo, con gusto les responderé. Nos vemos en la próxima.